¿Qué pasa, chamos? ¿Cómo están? Soy Manuel y hoy te explicaré por qué Tokio es la narradora de La Casa de Papel. Desde el mismo comienzo de La Casa de Papel, la voz de Tokio nos ha acompañado como narradora a lo largo de todos los episodios, algo que desde luego no ha pasado inadvertido en ningún momento, y durante años los fans llevan creando teorías sobre por qué es ella la que cuenta la historia desde afuera. Incluso algunas personas se aventuraban a señalar que posiblemente es porque narra todo desde la cárcel. Pues hoy te narraré lo dicho por el propio creador de la serie, Alex Pina. Él señala que la voz de Tokio no era inicialmente la elegida para dar narración a los hechos, sino que el profesor era el que iba a contar lo ocurrido. Nos cuenta que en las primeras versiones del guión la voz en off era de el profesor, pero resultaba un tanto egocéntrico hablar de un plan, de su plan, cuando era él mismo el que hablaba. Señala que esto perdía parte de la mítica del profesor. Queríamos que fuera un poco perdedor, un poco nerd y un poco sociópata. Esto hizo que buscaran un nuevo personaje y tomaron en cuenta otras opciones como Moscú para ser un personaje más sencillo. Sin embargo, al ver que no funcionaba, el peso recaía en Tokio. Sentíamos que la serie tenía que estar muy contrapesada en términos femeninos y elegir una mirada femenina para contar todo el atraco, porque queríamos que el atraco fuera muy emocional en términos sentimentales, y un atraco suele ser algo muy frío, muy masculino. De ahí que eligiéramos la voz de Tokio. Alex Pina también confiesa que se calibró mucho acerca de cómo sería esta narradora, la cual conoce todo sobre el atraco y los que han participado en él. Además, aporta la pista de que lo hace desde un lugar muy lejano, el cual podríamos ver pronto. Ahora desmonta esto la teoría de la prisión. La cuarta temporada acaba de ser estrenada y tendremos que ver qué sucede. Así terminamos este video. Suscríbete, dale a like y comenta si ya viste la cuarta temporada. Sin más nada que agregar, hasta luego y nos vemos en el próximo video. Bueno, lo que mucha gente no sabe es que la voz en off, la narradora que es Tokio, que es la narradora de la serie, no siempre fue así, y de hecho en las primeras versiones de guión que tuvimos el narrador era el profesor, pero resultaba un tanto egocéntrico hablar de un plan, de su plan, de un plan maravilloso, de un plan perfecto, cuando era el mismo quien lo hablaba, ¿no? Así que realmente nos parecía que perdía parte de la mítica del profesor, que tenía que ser, queríamos que fuera un poco perdedor, un poco nerd, un poco sociópata, social, y el hecho de contar en primera persona el plan era contradictorio con su propia personalidad. Después hicimos un pequeño intento con Moscú, porque pensábamos que eso nos lo podía llevar a hacer un personaje más campechano, más sencillo, con una visión un poquito más básica de la vida y del atraco, más común, más normal, pero tampoco nos funcionó. Y finalmente elegimos a Tokio por muchas razones. Al final tuvo que ver muchos factores en ello, pero uno de ellos era la mirada femenina. Sentíamos que la serie tenía que estar contrapesada en términos femeninos y elegimos una mirada femenina para contar toda la serie, para contar todo el atraco, porque queríamos que el atraco fuera muy emocional en términos sentimentales, ¿no? Y un atraco que suele ser siempre algo muy frío, muy masculino. Además era el género, habíamos estudiado que era muy masculino, el género del atraco perfecto, y de ahí que eligiéramos la voz de Tokio. Luego le dedicamos mucho tiempo a pensar cómo sería ese off, esa narradora que al final fue omnisciente, es decir, era una narradora que sabía todo de todos los personajes y lo hacía desde un lugar muy lejano, que ya veréis cuál es, pero esa fue la razón por la que elegimos a Tokio. Esas fueron algunas de las razones por las que elegimos a Tokio. Ese que grita es mi hijo, estamos aquí en el confinamiento.